Hola. Muy bien, justo a tiempo. Perdonad. Buenas tardes a todos y perdonad. Es culpa del Perdonad, el trabajo. trabajo no me deja vivir. Vale, voy a invitar a la persona más importante aquí. Nosotras solo hacemos bulto. A ver si no está por aquí, que ya le he avisado. Estoy en ello, ¿eh? Sí, sí. Sí, he sido yo la tardona. A Ahí ver, va la primera. eh, Hola, Bella, ¿cómo estás? se escucha bien, ¿no? Sí. Vale. Sí. Bien, ¿Nos escuchas y nos ves bien? sí, sí, sí. Vale, genial. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad. Bueno, o sea, entre todas las cosas, pues ahora sobre todo muy agradecida y muy contenta sobre todo de estar aquí porque como te comentaba pues en privado, pero también lo quiero decir en público, pues es un placer estar en espacios así y bueno, hablar de cosas que pueden servir a mucha gente, espero. El placer es nuestro, El ya sabes que placer es teníamos nuestro. muchas ganas de que estuvieras aquí. O sea, que felices de haber encontrado un huequito que con la agenda que tiene Ainhoa nos ha costado, todo hay que decirlo. Es una agenda apretada la del Barça, ¿eh? Hombre, muchos compromisos entre entrenos, partidos, viajes, pero bueno, también se ha unido aquí la Navidad y todo, pero al Sí. final yo sabía que encontraríamos un momento. Estrenamos el 2023 a lo grande, que es lo importante. Claro que sí. Vale, lo primero que te quiero preguntar, que creo que es una pregunta como muy tonta, pero que no nos la planteamos nunca, ¿no? ¿Quién es Ainhoa López? Bueno, pues sonará en plan muy simple, pero es una persona, ¿no? Que bueno, intenta hacer y disfrutar con lo que hace. Una persona muy sensible, ahí donde me ves, muy transparente, se me nota todo mucho. Y que bueno, a raíz de cosas que le han ido pasando, pues al final no diría que soy una cosa porque es que somos constante cambio y evolución y a lo mejor la Ainhoa de ahora, cuando acabe esta charla, es otra, entonces me quedaría con eso, con el hecho de que somos muchas cosas y no hay que cerrarse a nada. Yo me quedo con el eslogan Somos constante cambio y evolución porque no puedo apoyarlo más. O sea, me ha encantado. Ha sido precioso. Sí, Es real, al final hay todo lo que te pasa en la vida, al final te acaba afectando de una manera o de otra, ¿no? Y es como reacciones, como te enfrentes a ello lo que hace que acabes en un sitio o en otro. No anticipes, Ale. No anticipes, que eso viene después. Que nada, lo primero que quería decirte a nivel personal es que perdona por haberte hecho esperar. Se lo he dicho ya a Sara. Estaba muy agobiada porque creía que no iba a llegar por trabajo, entonces que felices de tenerte aquí y que siento un montón estos 10 minutos de retraso. Eh, Queríamos preguntarte, al final, debutas como internacional con la sub-17. ¿Qué se le pasa a una persona cuando hace ese debut? Al final es algo muy duro, las concentraciones. Hemos estado hablando con otros deportistas que al final esas concentraciones exigen muchísimo del deportista y de la persona. ¿Qué dificultades encontraste? ¿Cómo te enfrentaste a ella? bueno, sí que, como dices, es algo exigente, no estás ahí un mes de concentración. También cuando te llaman tampoco sabes si vas a entrar o no en la lista definitiva, entonces también esa incertidumbre, ¿no? que te genera todo ello, encima a edades también tempranas. Pero, sin embargo, lo recuerdo también con mucha ilusión como una etapa súper feliz de mi vida, porque al final, pues eso, iba con ilusión, me reencontraba con compañeras bueno, gente que ahora considero amigas, ¿no? Para toda la vida. Entonces, esa exigencia y, bueno, esos entrenos y todo, también a la vez, luego tenías otros momentos bueno, de ocio, iba a decir, ¿no? Con tus compañeras que compensaban también el sacrificio y luego, pues, los logros que conseguimos, que ya no por una medalla, ¿no? Sino en el sentido de la unión, ¿no? Que se generaba con el equipo y ese buen rollo. Entonces lo recuerdo con una etapa de las más felices de mi vida, con mucha ilusión y realmente
donde empezaba, ¿no?, a visualizar una Ainhoa que se podía dedicar al baloncesto. Yo voy a meter un poquito el dedo en la llaga, porque es como la parte muy bonita, que estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí es verdad que en esas concentraciones se pasa, bueno, al menos yo hablo desde mi experiencia personal, mucha ansiedad y mucho estrés, mucho miedo, ¿no? A todo lo que conlleva ir, en este caso, un mundial, de un mes previo entrenando a saco, entreno mañana, entreno tarde, mucha competitividad, vais 14-15, sabes que va a haber descartes, que va a haber 12, eso muchas veces genera mucha ansiedad respecto a los entrenamientos, a cumplir con lo que se espera de mí, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar un poco qué dificultades encontraste tú y cómo las gestionaste. Sí, bueno, un poco como comentas, hay esa incertidumbre y, bueno, esos nervios y ese querer hacerlo bien, ¿no?, que a lo mejor también influyen, ¿no?, en tu rendimiento o hacen que vayas con dudas o bueno, en definitiva es que vas a una concentración con las jugadoras top, ¿no? Entonces, al final, yo creo que me lo tomaba como, primero como un premio, ¿no?, el estar ahí, sobre todo la primera concentración, ¿no?, que es la primera llamada que recibí. Y sobre todo yo intentaba disfrutarlo, ¿no? Porque si estaba ahí, pues supongo que veían algo bueno en mí. Entonces eso también me hacía creer un poco más en mí misma. Y luego sí que es verdad que a nivel de dificultades, pues como comentas, ¿no? Los nervios, ¿no?, de medirte un poco con las mejores, ¿no? Porque al final, claro, éramos todas amigas. Bueno, allí había muy buen rollo, pero sabías que alguna tenía que marcharse a casa, ¿no? Y no formar parte de la lista definitiva. Y luego, una vez allí, también ese estrés competitivo de, bueno, como es un mundial o un europeo, que lo disfrutas, pero a la vez sabes que son partidos después de pasar los grupos, ¿no?, de vida o muerte, que a la que pierdas te vas para casa, y también eso juega un factor también determinante a nivel de emoción, ¿no?, de intentar hacerlo, bueno, es que saber que todo depende de ese partido. Entonces, bueno, sí que yo, pues en selecciones, por ejemplo, catalana, ya me habían descartado 2 veces, entonces sabía también, esa emoción, sabía lo que era, ¿no? El sentirte, pues, que no vas a la lista definitiva. Entonces yo creo que por eso a lo mejor supe medir un poco más mis emociones, intentar disfrutarlo y luego ya se vería. Al final la experiencia es un grado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y al final tampoco te puedes preparar mucho porque, bueno, luego ya hablaremos de más temas, pero al final hasta que no vives algo tampoco sabes cómo vas a reaccionar o cómo vas o sea, puedes pensar, mira, yo soy de tal manera, ¿no? Que todo el mundo es de una manera y yo reaccionaría tal que así, pero al final hasta que no te pasa tampoco puedes pensar mucho más allá. No puedes anticipar. Claro, que esto también lo digo ahora viéndolo con perspectiva. Cuando era pequeña y estaba ahí, seguramente esto no lo pensaba y estaba a la mar de nerviosa y, bueno. Pero eso es genial, ¿no? En constante cambio y evolución. Aquí está. Voy a enganchar el testigo que acabas de dejar de, ya hablaremos de otros temas. Yo escribí a Ainhoa por privado porque ha habido un monotema respecto a ella, porque es algo que le diferencia de otras jugadoras que no han vivido esa experiencia, y no quería que ella se sintiera que solo se viene a hablar de aquí. Entonces quiero tocar también el baloncesto, porque eso hemos empezado por ahí, pero sí es verdad que el año pasado sucedió algo a nivel de salud, se te detectó un linfoma a inicios de año. Y yo quería preguntarte un poco, por una parte, ¿qué pensaste cuando te llega esa noticia? Y por otra parte, ¿qué sentiste? Porque muchas veces nos vamos mucho a la parte racional y va de la mano con la emoción. Entonces, un poco, ¿cómo fue para ti todo eso? Pues la palabra que define cómo me sentía era un estado un poco de shock, porque primero no me lo esperaba, yo estaba bien, a lo mejor si yo hubiera notado alguna carencia o algo a nivel físico, ¿no? Que me impidiera mi día a día de entrenos y tal, pues a lo mejor lo encaraba diferente, pero como yo me sentía bien, estaba compitiendo y todo, pues lo primero de shock, y en muchas así entrevistas lo he comentado, el hecho de que hasta le hice, bueno, al doctor le dije que me enseñara el TAC, por favor, porque era como que, ya, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, ¿cómo le dijiste esto? Pero sí, le dije que me lo enseñara porque es como que estaba incrédula de lo que me estaba pasando. Entonces, y de hecho, pues luego ya lo hablaremos más, pero creo que no fui consciente hasta que estaba en mitad así del tratamiento de lo que tenía, porque era como que yo intentaba no negarlo, pero sí que le quitaba mucho hierro al asunto y bueno, yo soy muy positiva y es como que siempre intentaba pues estar con una sonrisa y tal, y luego lo hablaré después, pero es como que todos estos sentimientos de rabia o negativos los he sacado a posteriori, en plan una vez curada, que en medio del proceso. Eso también es muy curioso.
tampoco, o sea, no trato de entenderlo, ¿no? Simplemente me he dejado un poco así fluir con mis emociones, pero es curioso como esas emociones de rabia o tal no me salieron en el momento y me salieron una vez curada y tal. Entonces, bueno, a nivel de emociones eso, en shock, un poco así que no me lo creía y luego intentaba pues primero aceptarlo, ¿no? Porque si no lo aceptaba pues tampoco podía empezar con todo el proceso, pero fue tan rápido todo que una vez ya te lo detectan, eres como, bueno, que vas de consulta a consulta, ¿no? Yo haciendo caso a lo que me decían, porque al final ya fe ciega en los médicos y en ellos me dejaba porque es que dependía de ellos total. Había una cosa que has dicho que es curioso el tema de las emociones, ¿no? Que digamos que esas emociones más desagradables te han salido después. Y la parte de verlo como a lo lejos, que digamos que como que veías el proceso en una tercera persona, y Ale yo creo que estará de acuerdo conmigo, es curioso pero tiene una función, porque he leído en varias entrevistas que una de las cosas más importantes para ti era volver a jugar a básquet. Entonces era una motivación y creo que tener esa motivación, ese enganche con el ponerme mejor, te llevaba a estar positiva, vamos a salir de esta, podemos con esto. Y una vez lo he superado, y no me gusta decir superar porque Ya. lo de el cáncer es una batalla, no creo que Sí. debamos concebirlo así, pero una vez has pasado esta experiencia, sí que has podido mostrar toda esa parte que también dices, jolín, es que la tenía dentro y necesitaba expresar, pero durante todo ese camino de recuperación lo funcional para ti era, venga, podemos, porque quiero volver a jugar, ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente. Lo que has dicho es lo que yo ahora con perspectiva he visto, ¿no? Que a lo mejor era como un método de defensa, ¿no? De autodefensa, el hecho de yo querer, bueno, también querer mostrar que estaba bien delante de todo el mundo, porque tampoco quería que la gente estuviera mal por mí, ¿no? Sobre todo, pues los más allegados. Pero sí que, pues es curioso como, pues esos sentimientos que a lo mejor la gente se piensa que has de tener en ese momento, me vinieron después y incluso yo ni lo entendía, pero ahora también lo entiendo, que al final todo tiene que salir, ¿no? Porque tampoco era normal que, o sea, también tuve mis momentos malos y de bajón, ¿eh? Durante el proceso, pero lo más así, bueno, lo iba llevando bien o eso, o como yo creía, ¿no? Porque al final ni bien ni mal, como tú dices, cada uno vive Su a su experiencia. y como puede, entonces tampoco está ni bien ni mal como yo lo he vivido, pero espero que también sirva a otra gente lo que tú dices, ¿no? Encontrar una motivación en mí era el baloncesto, pero en otras personas puede ser otras cosas y en mí era el baloncesto yo creo porque al final pues es mi rutina, mi día a día y era como que yo quería volver a esa rutina, ¿no? Que el cáncer me quitaba, ¿no? Me quitaba mi vida, por así decirlo, porque ahora me tenía que, bueno, me tenía que focalizar, ¿no? En curarme y en nada más, era como la prioridad, ya no, nada, es que no pensaba tampoco en otra cosa. Nos has hablado un poco como del primer momento y de la parte de, pues ya puedo emocionarme o sentir determinadas emociones ahora que ya ha pasado. ¿Cómo fue el proceso intermedio, el momento en el que realmente tomas conciencia de la gravedad? Porque supongo que de ese punto inicial a lo que acabas de comentar ahora, al final hay un proceso, no es hoy pienso esto, mañana pienso lo otro. Sí, sí. O sea, sí que fue muchos altibajos, ¿no? Durante todo el proceso, que también yo creo que al final es normal, pero, pero sí que al inicio yo creo, o ahora también lo pienso un poco así con perspectiva, que como era la novedad, lo que me estaba pasando, pues como que no era que no lo asumiera lo que me pasaba, pero no sé, me lo tomaba como que eran primeras veces de, venga, mi primera quimio, bueno, como todo muy algo nuevo y cuando ya estaba en mitad del proceso, pues era como también empiezan los efectos secundarios y yo lo digo mucho, en plan, por ejemplo, cuando me empezó a caer el pelo era como un choque de realidad, ¿no? De decir, ostras, que realmente me parece una tontería, pero pensaba que estoy, o sea, ya sabía que estaba enferma, pero cuando veía los efectos secundarios de encontrarme mal, me caía el pelo, digo, vale, eh, toca de pies en el suelo, o sea que ya lo hacía, pero era como que me daba más cuenta de lo que me pasaba, sobre todo por esto, por las sensaciones, ¿no? También físicas que experimentaba por el tratamiento y de yo, pues eso, notarme mal y bueno, eso también me generaba un poco de, pues de bajona, ¿no? De vez en cuando y bueno, un poco así. Entonces, luego me remontaba, ¿no? Es lo que te digo, había muchos vaivenes, ¿no? Era como que no era que estuviera feliz y luego pero bueno, sí, un poco así, que yo tampoco sabía ni cómo explicar cómo me sentía, era como una incógnita cada día. Al final yo creo que hablar de esto y normalizarlo, lo que has dicho de, aunque cada uno tenga su experiencia o viva su propia realidad,
yo creo que puede ayudar mucho el hecho de normalizar todo este tipo de situaciones porque habrá gente que esté pasando experiencias similares. Sí, sí, por eso yo desde el primer momento también, aparte de porque con el baloncesto y el deporte, pues también somos una cara muy visible y tampoco quería desaparecer de las pistas sin dar explicación. Aparte de esto, yo me sentí, bueno, no responsable, pero sí que quería, pues, que es lo que me estaba pasando, pues si le podía ayudar a alguien, al igual que personas que habían sufrido también un linfoma u otro tipo de cáncer se pusieran en contacto conmigo, pues yo intentara hacerlo con personas que también lo estaban pasando en ese mismo momento o que lo iban a pasar. Y de hecho se pusieron en contacto conmigo varias personas y yo creo que a mí también me hacía bien porque, aparte no de sentirme útil, pero aparte de usar, ¿no?, todo eso malo que me estaba sucediendo en beneficio de otra persona, pues también nos retroalimentábamos porque me contaban sus experiencias y realmente a veces lo decía que sonaba mal, pero me hacía más bien hablar con esas personas que con cualquier otra persona que no sabía cómo yo me estaba sintiendo. Podían empatizar perfectamente con toda esa incertidumbre, ese miedo y ese malestar. Un poco respecto a lo que decías de me venían emociones que a veces no sabía qué hacer con ellas. Primero, confírmame si esto que te voy a preguntar es así, porque yo de las redes me fío poco, pero he leído que recibiste ayuda psicológica en el hospital. Vale. Y quería preguntarte que cómo consideras que te puede ayudar esta ayuda profesional, porque evidentemente, al menos, de nuevo, no me fío mucho de las redes, pero lo que se ha visto es que has tenido mucho apoyo, tanto a nivel familiar como en torno de amigos, como en torno del baloncesto, pero no es lo mismo que una ayuda profesional. Entonces, un poco, ¿en qué lo diferenciarías tú y qué crees que te aportó el estar con esta persona? Sí, pues bueno, como dices, yo desde el inicio fue un apoyo brutal, sobre todo pues gracias a Dios de mi familia, ¿no? Porque hay personas que han pasado por esto, que lo sé de primera persona, que no tenían apoyo familiar, ¿no? Y eso también debe de ser muy duro. Y luego, pues de, bueno, todo mi entorno a nivel de amistades y tal. Entonces yo pensaba que con ello pues ya estaba fuerte y tal, pero una vez estaba en medio del proceso, era como que, pues como digo, esos choques de realidad, hubo un momento que me viene muy abajo, pero a nivel de, no sé, estaba aquí en casa hablando con mi madre y me ponía a llorar de repente o era como que no podía, o sea, yo ya de por sí soy una persona que suele llorar bastante para expresarlo, o sea, para sacar lo que siento, porque, bueno, a veces no salen las palabras y lloro mucho, pero en esos momentos yo notaba que era algo más como que no me dejaba, ¿no? Y yo, pues realmente, bueno, hasta mi madre me lo dijo, tal, que me dijo, "No estás bien", y yo también lo notaba, y es cuando dije, necesito pues un profesional que me ayude, pues un poco como, pues que me dé recursos, ¿no? Para, porque yo creo que era una ansiedad, incluso tuve un episodio de que, o sea, notaba una presión en el pecho, o sea, me preocupé porque, claro, cuando estás en medio del proceso, siempre te dicen que estés atenta a todo por si a lo mejor la quimio te sienta mal o... Y noté una presión, pero unas punzadas que no podía y fui corriendo al hospital, pues eso, a verme y tal, y me dijo la doctora, o sea, haciéndome pues todo, me inspeccionó y tal, me dijo, no, no, todo está bien. Lo que has experimentado es ansiedad. O sea, yo, claro, no lo había experimentado hasta ese nivel, hasta ese momento y realmente, pues gracias a eso, pues ahora sí me ha pasado otra vez, pues ya sé lo que es, ¿no? Entonces, bueno, no, a partir de cuando ya vi sobre todo este episodio de ansiedad y tal, ya pedí ayuda, que ya me la ofrecieron desde el inicio, lo que pasa que yo en ese momento no la cogí porque en ese momento no, o no la necesitaba o no me veía aún para ir, pero cuando experimenté estas cosas, sobre todo pues el episodio este, es cuando ya la solicité y obviamente me la ofrecieron. Y de hecho, en mi caso, y al igual que las personas oncológicas, era una psicóloga experta en oncología, entonces yo creo que esto también es importante, ¿no? Porque al final mi problema venía de ahí, ¿no? De la enfermedad y de este episodio, pues realmente yo lo viví como una experiencia un poco traumática en mi vida y gracias a estar con ella, pues también, aparte de yo poder expresar, ¿no?, lo que sentía una persona pues ajena a mí, ¿no? Y a lo mejor con la que abrirme más, porque a lo mejor con mi familia pues me abría, pero tampoco quería hacerle sentir mal, ¿no? Entonces, con ella era una chica eh, súper bien y también pues me ayudó también un poco a comprender pues lo que me vais comentando vosotras, ¿no? Que es un proceso que no es nada lineal, que era normal, ¿no? Cómo me sentía o incluso no saber definir cómo me sentía y que al final todas las emociones que yo experimentaba eran válidas, que no tenía que luchar contra ellas, sino al final intentar escucharme, ¿no? Y sobre todo eso, que lo que estaba experimentando ni era bueno ni malo, sino al final lo que yo sentía y vivía y tenía que aprender también un poco a manejarlo
bueno, con algún recurso que otro, pero también por mí misma, ¿no? Al final es la clave. Hemos... Perdona, Ale. No, no, di. Digo que has puntualizado algo que creo que es muy importante, que te encuentras en una situación así, aunque tengas todo el apoyo de tu gente, de personas que te quieren, apoyo social, entra también esa parte de no quiero cargarles con mi sufrimiento. Y quizá tener ese apoyo, además profesional, desde fuera, te da a ti una vía de escape para poder expresar de estoy cansada, siento que a veces no puedo más, sin que a la persona que te está escuchando le puedas generar ese dolor, ¿no? Claro. Sí, o por ejemplo, claro, yo tenía unos sentimientos súper contradictorios, ¿no? De incluso que estaban en el momento de bajón, al principio no tanto, pero cuando estaba en ese momento de bajón, con choque de realidad, con todos los efectos secundarios de sentirme mal, pues incluso sentimientos de rabia, de que alguien me preguntara cómo estaba, o que me dijeran la frase que todo iría bien, o cosas así, o que todo podía ser peor, que estuviera contenta, ¿sabes? Y era como, que son frases que yo también decía, que ahora intento no decirlas, porque es como que a mí claro, me generaba también más ansiedad, que parece una tontería, todo el mundo lo dice como para ayudarte, pero yo en ese momento lo vivía como, ya sé que puede ser peor, pero también podría ser mejor, ¿no? Y como que me generaba pues eso, y claro, yo a esas personas obviamente no se lo iba a decir y me iba bien ir a la psicóloga para hablar de todas estas emociones. Al final hemos hablado de ayuda profesional, pero en algún momento Sara ha planteado que tanto a nivel familia, a nivel amigos, como a nivel el mundo del baloncesto, lo que hemos visto es que te has sentido muy arropada. Aunque sabemos que es un poco personal la pregunta, ¿cómo crees que personas, pues como no es esta psicóloga especializada en temas de oncología y demás, ¿cómo crees que esas personas de tu entorno pueden apoyar o te pueden apoyar en un proceso así? ¿De qué manera? Bueno, al final, sobre todo, o sea, también de la misma manera por la que puedes ayudar a cualquier persona que está viviendo algo, ya sea enfermedad o cualquier mal momento, darle espacio, ¿no? a la persona y al final yo creo que cuando necesitamos ayuda, bueno, el instinto, no todo el mundo, obviamente, porque hay gente que le cuesta más, pero al final siempre recurres a alguien, ¿no? Y yo creo que es importante, pues eso, el dar espacio, siempre obviamente tender tu mano, ¿no? Pero al final no siempre estamos predispuestos o tenemos ganas de hablar o entonces sobre todo eso. Lo definiría como dar el espacio y estar ahí incondicionalmente, que a veces estar ahí no significa tener que decir nada, ¿no? Sino estar, ¿no? Que es una palabra muy bonita que me encanta. Y bueno, un poco eso, pero es que tampoco es lo que os comentaba, que al final, hasta que no te ves en un momento así, tampoco sabes cómo vas a reaccionar o cómo vas a ayudar a alguien. Yo creo que también, por eso yo también empatizaba mucho con todo el mundo y yo me ponía en su situación cuando pues me entraban estos pensamientos, ¿no? A lo mejor más negativos, de decir, ostras, a lo mejor si fuera al revés, tú también actuarías igual. Entonces, también es ponerse un poco en el lugar del otro y un poco eso. Quizás un poco a raíz de lo que dices, preguntar, ¿no? Preguntar a la persona qué necesita, cómo puedo ayudarte, cómo estás hoy, qué puedo hacer para que estés mejor. Porque no nacemos enseñados ni en un tema así como el tuyo, ni en ningún otro tema. En una ruptura de pareja, un duelo, quizá tú eres una persona que necesita más el contacto físico o necesita más espacio para hablar, otra persona solo necesita que estés callada a su lado. Entonces, yo lo digo mucho con las personas que trabajo, preguntar y exponer qué necesitáis, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso que yo te he comentado un poco desde mi perspectiva, pero es como tú dices, que claro, cada persona tiene su manera, ¿no? Bueno, de sentir y hasta de expresarlo y sí, o sea, totalmente, 100% comparto lo que dices de preguntar, porque a mí también hubo personas que como dices, ¿no? Me decían, ¿qué necesitas? Y cualquier cosa o te va bien esto, ¿no? Incluso me preguntaban porque al final tampoco sabes cómo reaccionar o cómo se lo va a tomar y a veces es mejor preguntar que no hacer algo o no hacer algo y que luego se malinterprete mal o... O sea, validar lo que está sintiendo la otra persona y ponerte un poco, aunque es imposible, pero ponerte un poco en su piel y estar ahí como 100% a disposición antes de querer ayudar mucho y a lo mejor te estás equivocando con lo que estás haciendo. Sí, sí, totalmente. Yo quería preguntarte, a ver cómo enfoco esta pregunta, porque de nuevo digo que no me gusta enfocar un tema como el cáncer como una batalla, como no me gusta esta idea que tenemos de que de todo se aprende, de todo se saca algo positivo. Pues hay experiencias que hablando mal y pronto son una putada y no hay nada positivo
que sacar, pues me ha pasado, lo he pasado porque ha pasado y ya está. Entonces, yo, siéntete libre de decir lo que quieras. Igual me dices, Sara, esto pues me ha pasado, ha sido una putada y no he aprendido nada o no he sacado nada de aquí, pero a mí me gustaría saber en qué piensas que ha podido cambiar la Ainhoa de 2021 a la Ainhoa actual después de todo esto que has vivido y qué pondrías tú en relevancia de este proceso. Pues bueno, es muy buena pregunta, porque es que, como tú dices, o sea, cada día aprendemos algo o no, pero, pero sí que, o sea, yo sí que pienso que, o sea, no soy la misma, o sea, no soy la misma, entenderme, sí que soy la misma, pero pues, a raíz de pues todo esto que me pasó, que como dices, pues con todas las palabras no es una putada, ¿no? Al final te toca vivir algo que no quieres y que sobre todo no controlas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que más aprendí fue, o sea, gracias a esta experiencia tan mala, pues otras cosas o facetas de mi vida que a lo mejor yo no puedo controlar y a lo mejor antes me afectaban de una manera más negativa, pues ahora, viendo lo que he vivido, pues esas cosas que no puedo controlar, intento relativizarlas más e intentar, pues, hacer lo que dependa de mí, ¿no? Porque al final, bueno, o sea, es normal no tener muchas preocupaciones o muchas expectativas que no se cumplen, pero al final, con esta enfermedad, pues también aprendes a vivir el día a día, ¿no? El presente. Y eso también, pues, no es que lo haya aprendido, sino que se ha evidenciado más, ¿no? Porque a veces es triste, pero hasta que no te pasa algo así, pues no ves las cosas tan sencillas y simples, ¿no? De la vida, como es vivir el presente. Y yo creo que un poco eso, incluso lo que os decía, pasarlo todo, era como que yo estaba en un momento de mí mismo que ya me había quedado y venían los sentimientos estos de rabia o de, no sé, como muy negativo, estaba muy negativa y era como todo el mundo me decía, estás ahora bien, pero era como que me había quedado en ese momento, porque claro, yo también me costó un poco asimilar mi vuelta a todo, a mi vida normal, porque era como que yo había vuelto, pero uno, el entorno también había cambiado, yo había cambiado y tú tienes un pensamiento de cómo eras antes de y ahora es totalmente diferente. Entonces, pues sin duda yo creo que he aprendido pues sobre todo eso, a relativizar las cosas, a vivir un poco más el presente, ¿no? Aunque es inevitable tener preocupaciones y expectativas y no sé. Yo creo que un poco todo y sobre todo a controlar un poco más mis emociones y un poco así. Me gusta mucho la frase de he aprendido a tener el foco en aquello que depende de mí y lo que Eso es puedo hacer y lo que no depende de mí. Es muy fácil decir, no me voy a preocupar, no tiene sentido. Al final las anticipaciones y todo eso nos dan una percepción de control, tienen una función, pero sobre todo ser consciente en el momento de que quizá me está entrando esa ansiedad o esa preocupación de decir, vale, esto sí puedo controlarlo, esto sí depende de mí, todo esto no. ¿Qué sentido tiene que esté aquí yo sufriendo por algo que no puedo controlar? Qué putada que haya que pasar por algo así para entenderlo, pero bueno, si has sacado eso me parece un aprendizaje muy bueno. Sí, es que al final, bueno, cuando pasas, pues en mi caso es esto, una enfermedad que puede ser otra situación, ¿no? En la que te sientes que dependes de algo. Yo, claro, en ese momento que dependía, pues del hospital, ¿no? De que me dieran mi tratamiento y era como que yo en ese momento dependía de algo, ¿no? Entonces también eh, valoro más o la palabra es estoy agradecida, ¿no? Pues de ahora estar bien, de poder hacer lo que quiero, ¿no? De no depender en este caso de eso. Y bueno, también ves qué es lo que hemos comentado, ¿no? Que tampoco me gusta la palabra y ahora intento siempre evitarla de podría ser peor y tal, porque es como, bueno, son frases hechas, ¿no? Que hacen daño, Hace ¿no? mucho daño. Que, que obviamente estoy agradecida porque mi situación pues acabó con final feliz, que ahora obviamente tengo que hacerme mis revisiones, ¿no? Periódicas y tal, pero que fue bien, ¿no? Todo y al final hay que estar agradecidos, en mi caso agradecida, ¿no? Por esta oportunidad que al final te pone la vida porque he tenido suerte en ese sentido de que el tratamiento me funcionara y todo fuera bien. Y nos alegramos mucho. Gracias. No, al final bueno, te hace pensar mucho esta situación, ¿no? Y yo, pues como decís, es que cuando te pasa, yo nunca me había planteado cómo iba a reaccionar ante algo así, porque es que ni me lo imaginaba. Y al final, también por eso quise visibilizarlo, porque yo era bueno, soy una persona joven, deportista, ¿no? En mi caso, pero bueno, no significa que hay personas deportistas que no son, que es sana, ¿no? Activa y te puede pasar, o sea, al final es una lotería. En mi caso, por ejemplo, el cáncer tampoco era hereditario, o sea, más lotería aún.
y hay cosas que, pues como esto, que no puedes controlar y al final, ¿qué haces? Adaptarte, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? Siempre las personas, adaptarse a esa situación y al final intentar manejarla como puedes y lo que te dejan. Bueno, o sea, después de esta gran reflexión, la verdad, porque, o sea, te diré y seguro que Sara está de acuerdo, el tema de las cosas que podemos controlar y el tema de no anticipar y aprender a tratar de no preocuparnos tanto por aquellas cosas que no podemos controlar, al final es algo que vemos diariamente en nuestro trabajo. O sea, no es cuestión de este tipo de experiencias, sino que al final es algo que nos pasa a todos y que todos tenemos que aprender. Ah, eh, ¿Qué? ¿qué Se me nos ha cortado. pasa? Ah, claro. ¿Cómo es? En casa del herrero, cuchillo de palo. Eh, Eso, después de haber dicho esto que me parece muy, muy relevante, siempre solemos ir acabando nuestras charlas eh, haciéndoos una pregunta. Al final, con todo lo que sabes ahora, con todo lo que has aprendido durante todos estos años, ¿qué te habría gustado saber cuando, Uy, cuando empezaste a jugar? ¿Qué le dirías a la Ainhoa de aquellos tiempos? buena pregunta, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? No, no me lo había planteado, pero, o sea, sí que a veces me he planteado, pues en momentos malos y tal, qué pensaría, ¿no? Esa niña, ¿no? Y sobre todo a veces me motivo mucho con eso, en pensar en mí, en mis inicios y tal, para pues seguir adelante ante momentos más malos. Pero si tuviera que decirle algo, es que al final, claro, lo que soy ahora es todo lo que he pasado, ¿no? Y sí que he pasado momentos muy malos también a nivel deportivo, situaciones que he tenido por el camino. Pero claro, sin todo eso tampoco sería lo que soy ahora, incluso con este episodio, ¿no? Del cáncer. Entonces, yo creo que al final le recalcaría sobre todo que disfrutara, ¿no? Del camino, porque al final tampoco podemos controlar mucho lo que nos va pasando y, y que no dejara de ilusionarse por las cosas, igual que intento no dejar de ilusionarme ahora, ¿no? Pensando en esa niña y bueno, un poco eso. Estar en el momento presente, ¿no? Exacto. Mira, sobre todo esto, sí, 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 que viviera el presente y no pensara tanto en, pues a veces que nos pasa a todos, ¿no? Y a todas, del qué dirán o el qué pasará o si hago esto, pues al final hacer lo que una siente, hacerlo lo mejor que una sepa o pueda y quedarse tranquila, ¿no? Con lo que uno hace y tener la conciencia, ¿no? Tranquila de que se hace las cosas con esfuerzo, con amor y dándolo todo. Es muy bonito lo de que la filosofía de vida sea no dejar de ilusionarse por aquello que haces. Es que creo que, o sea, es la clave. O sea, al final, muchas veces lo pienso, pues en momentos estos de bajón, ¿no? Que en el momento que te dejas de ilusionar por algo, en mi caso por el baloncesto, que la verdad es que muy difícil que no me ilusione por él, pero en el momento que no lo hiciera, pues sería no fallar, ¿no? Que también puede que en algún momento me pase, pero sí que dejaría de tener un poco sentido, ¿no? Por lo que una lucha, ¿no? En mi caso el baloncesto, en otros casos pues otras cosas y creo que es pues muy bonito, ¿no? El hecho a veces es una frase así también un poco hecha, ¿no? El hecho de no dejar o sea, no dejar de desear cosas y creo que es un poco, intento que sea un poco mi filosofía de vida. Qué guay. Qué bonito el baloncesto. Cuánto nos suma muchas veces. Estamos haciendo un juego entre invitadas e invitados, que es que se dejen una pregunta a ciegas, sin saber quién va a ser la siguiente persona que venga. Entonces, nuestro último invitado fue Diego Campo y nos dejó esta pregunta. ¿Qué haces tú para mejorar tu propia motivación para ser cada día mejor? Bueno, pues Ay, no. eh, o sea, ¿qué hago yo para conseguir mi mejor versión, has dicho? ¿Qué haces tú para mejorar tu propia motivación para ser mejor cada día? O sea, básicamente el resumen es cómo te automotivas para ser mejor. Pues es que antes lo he dicho un poco, también pensar un poco en el yo de ayer, ¿no? Para ver cuáles eran mis objetivos, pero sobre todo el hecho de motivarme yo creo que es bueno, el buscar más que un objetivo así grande, sino pequeños objetivos que
más realistas, ¿no? Que pueda cumplir y así, bueno, también te sientes mejor, ¿no? Cuando los logras. A veces es mejor ir cumpliendo pequeñas cosas y pequeños objetivos, ¿no? Que ponerte uno muy grande que a lo mejor pues es más difícil o no es tan realista. Entonces, un poco eso, intentar ponerme objetivos así, las que pueda cumplir a corto plazo. ¿No serás tú casi psicóloga? Eso iba a decir yo. El club. Algo que aprendo de esto, pero sí, sí. Entre lo de controlar, lo de no preocuparse, lo de la ansiedad anticipatoria Es que y no vale. el focalizar en objetivos cortos. Viene con la tarea de casa, no nos vale. Siguiente. Ay, qué bueno. Totalmente de acuerdo. Pues te toca dejarnos una pregunta, sin saber quién va a ser la próxima persona que venga. Uy, vale. A ver, esto no me lo había pensado, pero... Ahora, no he pensado. Es que, claro, no quiero tocar el mismo tema, ¿no? Quiero, o sea, un poco diferente, pero... Puedes preguntar lo que quieras. Vale. Ha habido alguna invitada que incluso nos ha cambiado el juego y no planteó ninguna pregunta. Dijo, voy a cambiaros el juego, voy a decir otra cosa. Vale, pues yo voy a preguntar, a ver... Vale, bueno, un poco así para ir con la línea así un poco de los temas que vais tocando. O sea, si la persona que venga considera que, pues, que las expectativas que él o ella tiene en relación a su vida, pues, bueno, sobre todo las expectativas que los demás ponen en él o ella, le han afectado alguna vez o le han condicionado a la hora de tomar alguna decisión. Y si es que no, que sí, pues, o qué intenta hacer o qué... Bueno, un poco esto. Vosotros ya lo... Me está enrollando ya. Una huida cobarde de la situación. Pues, Pensadlo vosotros. no, perdón. Es que me estaba ya enrollando y yendo por las ramas. Pero, pues eso, que o sea, las que le han depositado alguna vez en su vida, si le han influido para bien o para mal, y si es para mal, qué ha hecho o si se ha dado cuenta o si ha tenido que, bueno, cambiar algún aspecto. Vale, genial, ya le he apuntado. Apuntada. ¿Ves? Hay gente que no pregunta y yo hago una pregunta aquí. Vale todo. Que parecen 3 preguntas. Todo válido. Es vuestro espacio, vale todo. No sé si, Ainhoa, quieres contarnos algo más que no hayamos preguntado, algo que tú quieras dejar. Nos preguntan si eres psicóloga por aquí. Estás estudiando, ¿verdad, Ainhoa? Sí, estoy estudiando psicología. Vale. Y también he hecho algún curso este año, porque tenía más tiempo de lo habitual, de psicología deportiva, que veo que... Sí, sí. Bueno, y también un poco, o sea, esto de psicología deportiva, aparte de, obviamente, que soy deportista, pues también lo hice un poco porque también creía que me podía a mí servir, ¿no? De cara, pues, a la temporada y a todos estos retos, ¿no? Que tenía. Porque al final, bueno, has dicho que sí quería tocar algo de más, pero bueno, un poco era esto, el hecho de que al final cuando una pasa por este proceso, ¿no? Como hemos ido hablando, vuelves luego a la realidad, ¿no? Y es un poco también no volver a aprender, pero sí que, claro, yo sentía eso, que todo había como cambiado y no a la vez, pero era también yo, ¿no? Un poco yo, hasta que vas un poco asimilando, pues, que todo está ahora normal, ¿no? Y vuelves un poco a la rutina. Pero al final yo creo que sí que es, o sea, reaprender o volver a aprender, al final estás aprendiendo desde otro sitio. Por mucho que sigas siendo Ainhoa, estás aprendiendo desde otro sitio y estás viendo las cosas de manera diferente y enfocándolas desde otro punto de vista. Sí, sí, totalmente. O sea, es que, bueno, es lo que comentaba, que ahora a la vuelta, ¿no? Que era como, o sea, que ya estaba feliz, ¿eh? Pero que tenías que estar, pues, muy contenta y tal, pues yo sí que experimenté, pues, estos sentimientos de que estaba muy mal, o sea, toqué un poco fondo una vez acabado todo, ¿no? Porque era como, bueno, claro, es lo que dices, a lo mejor sentía como que era otra persona, ¿no? Que no era la misma y al final también tienes que aceptarte otra vez y volver a, pues, como Sara dice mucho, ¿no? De construirse una misma, que es la clave un poco de toda esta vida.
y nada, un poco eso. Pues no sé, Ale, si tú quieres añadir algo más. No sé si alguien quiere preguntar algo. Vamos a darle unos minutos mientras la Sí, gente no. lo piensa. Creo que O sea, me ha parecido. Di, Sara, perdón. nos pisamos, esto es normal, nos pasa mucho. Pero en verdad Así somos nosotras. que creo que las dos decirte que nos ha encantado todo lo que nos has comentado. Creo que tenía unos toques de salud mental muy importantes. Por eso las dos pensamos que era muy guay que vinieras. Sabíamos que ibas a aportar muchas cositas. Agradecerte un montón que hables de un tema tan personal y que imagino que no ha sido los momentos que no son de cara al público nada fáciles. Así que gracias por compartirlo. Y que te deseo lo mejor en la temporada, que tenéis un equipazo, que tengo allá mucha gente que quiero y que vaya súper bien este año. Muchas gracias. Sí, yo también tenía ganas de venir, aparte porque a ti ya te conozco, que hemos jugado muchas veces en contra y ya nos conocíamos y todo. Pues bueno, por ver todo este proyecto, ¿no? Que al final habéis creado las dos, ¿no? Y sobre todo, pues formar parte, ¿no? de este espacio que habéis creado, que al final yo creo que desde el respeto y desde pues la visibilidad, ¿no? de muchas situaciones que pasamos muchas personas o vivencias que al final yo creo que sirven de algo, ¿no? Y todo pasa por algo, ¿no? Las frases estas típicas, pero que muy contenta de estar aquí, también de conocer más a Ale, que la conocía por vuestros directos, pero no tanto personalmente, y nada. Espero que esta charla un día se repita en persona. Por supuesto que sí. Estaremos encantadas. Vacación en Barcelona. Pues nada, si no nos preguntan nada, vamos a cerrar aquí para que no se alargue mucho más. Comentarte que la gente te está poniendo que eres un ejemplo, que eres una crack Voy leyendo. por aquí. Y Mil, muchas gracias. Ainhoa. mil gracias, de verdad. Ha sido un placer de entrevista, sobre todo lo que decía Sara, explicar cosas o hablar de cosas que muchas veces no es fácil o que muchas veces es muy difícil sacarlas porque al final estás exponiendo cosas muy personales. Solo te puedo dar las gracias, de verdad. A vosotras. Al Pues final me nada, vais muchas gracias. ¿El qué, Ainhoa? Perdona. No, que al final ya os he dicho que soy sensible y me vais a poner sentimental. Te acogen, es un espacio seguro. Te puedes quedar. No serías la primera y seguro que no serás la última. A todas las personas que os habéis conectado. Y nada, nos vemos en el próximo. Un besito. Muchas gracias. Chao. Chao, un beso.